el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. Con la democracia se come, se cura, se educa. Ese era el eslogan de campaña de Raúl Alfonsín en aquellos días. Está con nosotros Martín Rodríguez, periodista, con una fina capacidad de análisis de los procesos políticos en Argentina. Muchas gracias. Realmente me interesan mucho las columnas que publicás. Hubo una particularmente de hace pocas semanas donde estableces una comparación, de alguna manera, entre Alfonsín y Menem. Me quiero detener primero en Alfonsín. ¿Fue el padre, es nuestro padre de la democracia? Yo creo que sí, creo que hay un consenso sobre eso, sobre todo no sé, en la clase política. Es el político más homenajeado, es una suerte de político en disputa, ¿no? Si lo han homenajeado todo el arco, salvo, entiendo que la izquierda más radicalizada, que en general no hace homenajes a políticos de la democracia, pero desde el kirchnerismo, que lo ha recuperado, sobre todo más Cristina que Néstor Kirchner. Primero porque tuvieron un conocimiento personal, un trato personal en el Senado, y porque, bueno, algunos incluso episodios de su gobierno se vieron en espejo, ¿no? Enfrentamientos y cosas que hubo. Y en general todos. Menem lo homenajeaba mucho, tenía una deuda política, en algún sentido el Pacto de Olivos era una deuda, cuando Alfonsín era un político activo, ¿no? Sí, sí. Todavía, jefe del partido, principal partido de oposición. Y después en general Duhalde también, Duhalde le ha dedicado un libro y de algún modo le debe un pacto, un poco a lo Duhalde, que siempre es una cosa medio más velada, pero el gobierno de Duhalde fue un pacto de Alfonsín-Duhalde en algún sentido. Bueno, y te decía los Kirchner, y ahora Cambiemos, que también lo homenajea. Entonces me parece que es el político al que todos aman y del que todos tienen una versión. Sí. Y es cierto, Alfonsín es una figura compleja, con muchas capas, y que permite que cada uno se lleve su propio Alfonsín, ¿no? Vos sostenés que Alfonsín de alguna manera es el padre de la patria o el hombre político que refleja quienes queremos ser, y que Menem fue el hombre político que refleja quienes somos. Sí. ¿Podés desarrollar un poco esa idea? Sí, la idea era una gran película, así muy coreográfica, de Oliver Stone, sobre Nixon, y entonces en un momento crítico de Nixon mira un cuadro de Kennedy y dice: cuando te ven lo que quieren ser, y cuando me ven, dice Nixon, hijo de un granjero, ¿no? Otra biografía completamente sin glamour, distinta. Sin esa belleza física. Exacto, y se ven lo que son, ¿no? Bueno, tomada esa metáfora muy al Oliver Stone, ¿no? Que reduce a pequeños dilemas casi todo. Sí. Tomado eso, sí, me parece que hay algo de Menem, es como una figura no reconocida. Menem gobernó 10 años la Argentina, construyó su gobierno sobre un pacto social que justamente el alfonsinismo había roto, que era el valor de la moneda, y sobre un consenso y una relación entre democracia y mercado, entre sociedad y economía capitalista, que obviamente Alfonsín no había logrado. Claro. O sea, Alfonsín nunca se convenció de ese giro modernizador que tal vez al final vaciló en hacer, ¿no? Y que Menem, digamos, a lo peronista, ¿no? Como vio el giro de la historia, el signo de los tiempos, y puso todos los cañones ahí. ¿Es otro padre de la democracia? Yo creo que completa, sobre todo por esto. Gobernaba la Argentina, digamos, desde 1983, funda el orden democrático, que ya es un término complejo, pero funda el orden democrático, quien podía gobernar la economía. Sí. Y Menem gobierna la economía. Claro, Alfonsín no pudo, entonces se mostró débil. Menem gobernó todo. Pues yo también retomo, y si uno tiene que fechar, pues la democracia empieza un día, pero también es una película. Sí, sí. Entonces hay otras fechas. El 3 de diciembre de 1990 es cuando Menem doblega para siempre al partido militar. Claro. ¿Lo doblega cómo? Lo doblega, en principio, primero porque lo reprime. Claro, esa idea es central para vos. Sí, porque ordena que disparen. Algo que Alfonsín no había podido ordenar. Es decir, la metáfora de Alfonsín sería el general Lais, el que nunca llega. Claro. Y que la sociedad va poblando y va rodeando Campo de Mayo, en el levantamiento más importante que hubo, que fue el de Semana Santa del 87, ¿no? Es decir, la sociedad se activa. Y va a negociar él, además. Y él va a negociar, pero en ese contexto, es decir, activa una militancia, activa una participación pública, pero va a negociar sabiendo que, además,
cuyo mérito final era no haber derramado sangre, Claro. porque sabía que no podía dar esa orden. Hay una idea de Alperín Dongui que citas, Sí, ¿no? que era Alfonsín, era el jefe del monopolio de la fuerza, el precio de no usarla. Claro. Podía tomar un montón de decisiones, pero no esa decisión. No podía reprimir a los sublevados. Menem construye esa decisión. No es que el 3 de diciembre se desayuna con esa decisión. La construye porque indulta a los que habían quedado presos, mérito de Alfonsín, ¿no? Que habían quedado Videla, la Junta Militar habían quedado presos. Indulta también a guerrilleros que estaban presos. Y construye el contexto posible con una figura también muy importante que es Martín Balsa, que era un demócrata. Claro. Y ya era un demócrata. Claro, militar demócrata. Militar demócrata, héroe de Malvinas, con mucho prestigio dentro de la fuerza y con una vocación democrática porque de hecho en el 3 de diciembre del 90 todavía no era el número 1 del ejército, era el 2, claro. Balsa. Y construyó ahí el mérito definitivo para hacer, que después hizo la autocrítica, Sí, una figura que me parece muy importante. O sea que hay varias decisiones de Menem que pueden ser... ubicarlo como copartícipe o como padre. Martín, ¿ha sido más fácil embellecer a Alfonsín que a Menem? En términos de héroe de la patria democrática en este punto. Seguramente. En algunos aspectos de decisión, Alfonsín fue el presidente más audaz. A ver, ¿en cuáles? Creo que en el caso de los militares, creo que lo fue. Porque, ¿cómo me dices audacia? Por el juicio. Y era obligar digamos. casi al ejército vencedor a juzgarse a sí mismo. Sí, Alfonsín tenía todos los militares activos, tenía que desarmar la autoamnistía militar, tenía que ocupar el Estado, un Estado que había estado ocupado por un régimen. Entonces, eso tuvo, y creo que lo que construyó Alfonsín fue una hoja de ruta importante para la democracia argentina, muy ambiciosa, mucho más ambiciosa de lo que era posible. Tal vez pecó obviamente de algún grado de ingenuidad, siempre te marea la multitud, ¿no? Y el acontecimiento te marea. Y planteó una cantidad de problemas y puso en escena una cantidad de problemas que después con el tiempo se fueron resolviendo. Caso, por ejemplo, por ejemplo también la integración regional, cosa que coronó Menem con el Mercosur. Es decir, de algún modo hay un montón de líneas de continuidad, uno diría, de un proyecto democrático en la Argentina. Ahora, de alguna manera también Alfonsín no instaura la interpretación de que el radicalismo es débil para gobernar y eso condiciona la democracia argentina porque impide la alternancia de alguna manera en su fracaso por controlar la economía, ¿no? Sí, esto que decías y vos, bueno, es un partido que tiene características de clase también, ¿no? Es decir, la Argentina que tiene sectores populares, movimiento sindical, movimiento obrero, que viene con todo eso adentro, ¿no? La Argentina moderna viene con una democracia o con un sistema político que incluye todo adentro. El peronismo tiene también muchas más mediaciones institucionales, ¿no? El radicalismo es un partido, bueno, de capas medias, con otras mediaciones sobre la sociedad. ¿Qué quiere decir mediaciones? ¿A qué te referís? Bueno, es un partido de abogados, un partido de jóvenes universitarios, un partido de... militantes de la franja. Claro. Y también quiero decir, y Menem logra... Primero, lo del menemismo salió mal. Uno hace un reconocimiento histórico a 35 años de democracia para hacer una evaluación histórica que sea más justa con los actores y más realista con el presente. Creo que hoy, lo que vivimos, incluso característica de este propio gobierno, tiene línea de continuidad con el menemismo. ¿En qué sentido? Bueno, la adhesión a una economía de mercado de un modo tan abierto. Otros gobiernos no han tenido. Pero reniega del consumo, decís vos. Este gobierno reniega del consumo a diferencia de Menem. Sí, digamos, Menem, el primer momento llamaba capitalismo popular de mercado, adhiere fervorosamente a que liberar las fuerzas productivas y permitir una economía de mercado iba a alcanzar para integrar a la sociedad, para que todo el mundo... Y salió mal ese experimento, salió muy mal. Pero también, paradójicamente, Menem construyó un poder político de algún modo tan fuerte, mientras desarmaba el Estado, mientras se modificaba la estructura productiva, mientras millones de personas, millones de argentinos entraban a la desocupación. O sea, ya hemos hecho ese consenso sobre los costos. Digo, repetirlo sería ocioso, pero ese consenso está. Y no sé si es cuestionable lo que significó el menemismo. No obstante, el poder político que logró Menem fue también el que permitió la salida de eso. Porque en la Argentina hubo un estallido en 2001, pero también fue la clase política y la figura de Duhalde, pero mucho más quienes lograron construir el puente de salida entre una época y la otra, ¿no? Es decir, salir de lo que muchos llaman el neoliberalismo. Ahora, lo que quedó muy instaurado durante el menemismo, y es un
aporte a la democracia Sí. es esta idea del derecho del consumo, no la movilidad social tradicional, Sí. sino la posibilidad, creo que vos sostenés esta idea de frávega, o sea, las cuotas, Sí. ¿no? Sí, yo digo que el kirchnerismo retoma y reconstruye una Claro. sociedad de consumo Exacto. con muchas posibilidades de consumo. Por izquierda. Claro, no, adaptado, que es como si dijera, si calmo a la sociedad y le permito recuperar Sí, sí. dosis de consumo, esa calma social también me permite construir una política que es más de minoría. ¿Eso no es Que sería- populismo? Digamos, un consumo artificial que no condice con Y bueno, la estructura... es toda una discusión. ¿Qué sería consumo artificial? Creo que quienes creen que la economía avanza a partir de la expansión de la demanda versus quienes creen, que sería Claro. este caso del gobierno, quien avanza a partir de la inversión. Pero bueno, últimamente se le pone populismo a todo. Pero digo, el concepto de derecho, el derecho a consumir como un derecho humano, casi que las clases Sí. medias y los sectores populares también Sí. reclaman, se construye no con el alfonsinismo, sino con el menemismo Se consolida con el menemismo en un A aspecto, si vos querés, digamos, tiene combinaciones a partir del menemismo, pero es algo que viene de atrás. El peronismo también. Claro, fue, total. Sí, digamos, sí, el sí, peronismo no... La fuerza del peronismo, incluso la fuerza obrerista del peronismo, Sí, sí, sí. no fue clasista, sí, sí, sí. ¿no? Fue permitir que millones de personas accedan a bienes de consumo, es decir, poblar de hoteles sindicales la costa atlántica, Claro, por ejemplo. claro. Miremos el mapa de la costa atlántica y el alojamiento enorme que tiene de hoteles sindicales. Bueno, entonces hay una memoria de consumo en la sociedad argentina y una construcción de clase media. También nosotros tenemos una idea de clase media que a veces está muy estereotipada por prejuicios, ¿no? Como decir, creemos que siempre la clase media es lo mismo. Es una minoría que rechaza a una Argentina plebeya. Y la clase media en la Argentina tiene una deuda con el peronismo también. El peronismo construyó clase media, construyó ascenso social. Probablemente esa idea de movilidad ascendente durante el menemismo se fracturó definitivamente y lo que creamos fue una sociedad de consumo. Claro. Última pregunta, Martín. 35 años de democracia, 10 de diciembre de 1983. ¿Cuál es el principal legado de ese momento histórico? Hay varios. Decime Uno dos. puede ser el valor de la vida, Ajá. el límite para la política. Ese es uno que me parece que es clave y que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en cómo, digo, en esta época de protocolos, ¿no? Es decir, creo que Alfonsín dejó ese principal legado, no matarás. Claro, no voy a derramar sangre, sí. Ese aspecto pacificador, ¿no? Como diría en términos de Perón, que entre la sangre y el tiempo, siempre el tiempo. Sí, 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 sí. Creo que ese es el legado de la democracia y que es un legado que hay que cuidar y que hay que custodiar. A veces, Y recuperar, ¿no? sí, y a veces a contrapelo de los momentos, ¿no? Es decir, la demanda de seguridad y todo eso Sí, que, sí, es muy, sí. que es muy popular y que es Sí, muy sí. legítima, pero a veces hay que... Poner la pata en el freno. Un poco. Muchas gracias, Martín Rodríguez. Gracias. Vamos ahora con Juan Pablo Zanotto, que nos cuenta cómo está el panorama en la calle y otras informaciones. ¿Qué tal, Luciana? Buenas tardes. Vamos a hablar del transporte público. Aquí en la República Argentina escuchamos frecuentemente que se quiere fomentar el uso del transporte público, pero las tarifas del transporte aumentan constantemente. Sin embargo, en otros países como en Luxemburgo, que es una pequeña nación europea, un ducado que tiene algo más de 2.500 kilómetros cuadrados, bueno, allí hay un proyecto que es novedoso en este sentido, porque se planea en el año 2020 que el transporte público sea absolutamente gratuito. Sí, con el mismo fin, con el fin